Welcome to Pro Español. Algo no es normal. Un hombre sigue viniendo a mi clínica. 3 visitas en 3 semanas. Primero, dice que tiene tos, luego dolor de espalda, ahora dolor en el pecho, pero cada vez los exámenes salen normales, sin fiebre, sin señales reales de enfermedad. Responde a mis preguntas, pero solo con unas pocas palabras. Un poco, a veces no realmente. Intento entender. Hago más preguntas. Él dice menos. Trabajo como doctora. Mi trabajo es ayudar a las personas a sentirse mejor. Pero este paciente me confunde. Parece estar bien. No pide medicinas, no parece tener miedo. Simplemente vuelve una y otra vez. Empiezo a preguntarme, ¿está escondiendo algo? ¿Necesita ayuda pero no sabe cómo pedirla? ¿O hay otra cosa? Hoy veo su nombre otra vez en mi agenda. El mismo hombre. Nuevo motivo. Dolor de cabeza. Preparo el expediente. Intento mantener la calma, pero por dentro tengo preguntas. ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué me pongo nerviosa antes de que entre? ¿Por qué recuerdo su voz después de que se va? Llamo su nombre. Entra, se sienta, lo miro. Él dice, tengo dolor de cabeza. Asiento con la cabeza. Empiezo a hacer las preguntas de siempre, pero por dentro lo sé. Esta no es una visita normal. Algo está pasando y aún no sé qué es. ¿Es solo otro paciente o es el comienzo de algo que no esperaba? Veo su nombre otra vez para la próxima semana. Esta vez dice que tiene dolor de estómago, pero el examen está normal. Pregunto, ¿cuándo empezó? Él dice, ayer. Pregunto, ¿comió algo diferente? Él dice, no. Pregunto, ¿otros síntomas? Él dice, no realmente. Cada visita se siente igual. El motivo cambia, pero la sensación es la misma. Sin respuestas, sin enfermedad real. Solo visitas cortas, solo silencio. Empiezo a pensar más. ¿Está solo? ¿Está ansioso? ¿Tiene miedo de algo? No lo sé. Quiero preguntar, pero no quiero equivocarme. Tal vez solo se siente más seguro aquí. Tal vez necesita atención, pero algo dentro de mí dice que no es eso. Se siente diferente, se siente personal. Un día hablo con la enfermera. Le digo, este paciente viene muchas veces. No creo que esté enfermo. Ella se sorprende. Dice, tal vez solo le gustas. Me quedo en silencio. Esa idea nunca se me había pasado por la cabeza. Digo, no, no puede ser. Pero luego pienso, ¿y si tiene razón? ¿Y si no viene por medicina? ¿Y si viene por mí? Ahora no sé qué hacer. Intento mantenerme profesional. Intento concentrarme. Pero cada vez que veo su nombre, siento algo extraño. No es miedo, no es enojo, solo una pregunta. Y todavía no encuentro la respuesta. ¿Es algo médico o algo personal? ¿Y qué pasa si es ambas cosas? Otra semana, otra visita. Él dice que se siente mareado, hago preguntas, él da el mismo tipo de respuestas, solo un poco. Desde esta mañana, no, no muy seguido, hago algunas pruebas, todo está normal otra vez. Le digo, ¿estás bien? Él dice, ¿bien? Espero que se vaya, pero se queda en silencio un momento. Luego dice, gracias. Asiento con la cabeza. Él sale. Después de eso,
Reviso su expediente. 5 visitas en 5 semanas. Problemas diferentes, mismo resultado, sin diagnóstico. Me siento en mi escritorio y me pregunto, ¿qué está pasando? Soy doctora. Ayudo a las personas, pero no sé cómo ayudarlo porque no sé por qué está realmente aquí. No le hablo a nadie sobre esto. Intento olvidarlo. Pero la próxima semana, él regresa. Esta vez sin problema de salud. Solo dice, quiero hablar. Yo digo, ¿de qué? Él dice, del estrés. Eso es nuevo. Escucho. Él habla un poco. Dice que se siente cansado, pero no por el trabajo. Dice que se siente confundido, pero no sobre la vida. Luego no dice nada más. Pregunto, ¿qué es lo que te confunde? Él baja la mirada, no habla, espero. Dice, nada importante. Pero sé que no es verdad. Quiero preguntar más, pero me detengo. Ahora siento algo diferente, algo fuera de mi trabajo. Al día siguiente no viene. Pasa una semana, 2 semanas. No hay cita, no hay llamada. Me siento extraño. Reviso el sistema. Su nombre no está. Me digo a mí misma, tal vez ahora está bien. Tal vez ya no necesita venir, pero en el fondo siento que falta algo. Entonces, una mañana su nombre aparece otra vez. Siento una mezcla de sorpresa y otra cosa. No lo digo en voz alta, pero está ahí. Él entra. Dice, me siento bien. Bien, pregunto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Me mira. Dice, no lo sé. No digo nada. Nos sentamos en silencio por unos segundos. Luego dice, no vine a hablar de salud. Mi corazón late rápido, pero digo, entonces, ¿de qué viniste a hablar? Él dice, de ti. Me quedo paralizada. Esto no es parte del trabajo. Esto no está en los libros de entrenamiento. Pregunto, ¿sobre mí? Él dice, me gustas. Sé que esto no es normal, pero necesitaba decírtelo. No sé qué decir, solo lo miro. Luego él dice, no tienes que decir nada. Solo quería ser honesto. Luego se levanta, adiós, dice, y se va. Así de simple. Ahora me siento en mi escritorio. Miro su expediente, no sé si volverá, no sé cómo me siento. Pero sé una cosa, esto no es solo otro paciente. Esto es otra cosa. Ha pasado una semana desde que se fue. Dijo adiós. Dijo que le gustaba. Luego se alejó. Espero ver su nombre otra vez. Reviso la agenda todos los días. Nada. Me digo a mí misma, eso es bueno. Debería seguir adelante. Eso no fue profesional. Pero mi corazón no está de acuerdo. Pasa otra semana. No llamada, no visita, no mensaje. Intento concentrarme en mi trabajo. Ayudo a otros pacientes, escribo informes, voy a casa, duermo, me despierto, pero algo se siente vacío. No quiero admitirlo, pero lo extraño. Entonces, el viernes, la recepcionista me llama. Ella dice, alguien está aquí para verte. Sin cita. Pregunto, ¿quién? Ella dice su nombre. Mi corazón da un salto. No respondo de inmediato. Luego digo, déjalo pasar. Él entra. Parece nervioso. No hablo. Espero. Él dice, lo siento por la última vez. Niego con la cabeza. No necesitas disculparte, dice. No quería hacerte sentir incómoda. Digo, no lo hiciste. Los dos dejamos de hablar.
El silencio es largo. Entonces él dice, hoy no vine porque estoy enfermo, asiento. Eso ya lo sé. Él continúa, vine porque necesito pedirte algo. No hablo, espero. Él dice, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Solo café, no en la clínica, solo como 2 personas. Siento que la habitación se queda en silencio. Todo a mi alrededor desaparece. Pienso en mi respuesta. Pienso en las reglas, la ética, la imagen, pero también pienso en la verdad. Digo, ¿sí? Él parece sorprendido. Luego sonríe. Digo, no ahora, pero pronto, un día. Él dice, eso es suficiente para mí. Me da las gracias. Luego se va. Esta vez se siente diferente. No vino con un problema falso, vino con la verdad. Ahora estoy sentada en mi oficina, miro la puerta, siento algo nuevo, no miedo, no duda, solo esperanza. ¿Qué pasará después? No lo sé, pero estoy lista para descubrirlo. 2 días después, recibo un mensaje. Es de él. Él dice, hola Elena, sé que estás ocupada. Solo dime cuándo estás libre. Espero unas horas, luego respondo, el próximo sábado a las 5 de la tarde. Él responde, perfecto, gracias. Llega el sábado. Termino mi trabajo temprano, voy al café. Él ya está allí. Nos sentamos, hablamos. Al principio es simple, ¿de dónde somos? ¿Qué nos gusta? Luego dice algo que no espero. Él dice, hay algo que no te conté. Lo miro. Digo, ¿qué es? ¿Qué es? Él dice, esta no fue la primera vez que te vi. Te vi hace 6 meses en un hospital, creo. Pregunto, ¿qué hospital? Él dice el nombre. Recuerdo ese lugar. Trabajé allí un día. Fue un caso especial. Solo un turno. Él dice, entraste en la habitación. Estabas ayudando a otro paciente. No me viste, pero yo te vi. Solo por un momento. Pero algo se quedó conmigo. Escuché. Él dice, no sabía tu nombre. No sabía nada, pero busqué. Pregunté por ahí y finalmente encontré tu clínica. Estoy en silencio. Digo, ¿viniste todo este camino solo para verme? Él asiente. Sí, sé que suena extraño, pero solo quería ver si, quizá, eras real. Por un momento no sé qué decir. Pienso en todas las visitas, los síntomas falsos, el silencio, la despedida. Ahora veo todo diferente. Entonces él dice algo más. Iba a parar. Me dije a mí misma que era demasiado, pero algo me dijo que no me rindiera. Pensé, tal vez estoy loca, pero tal vez solo creo en algo bueno. Siento algo nuevo en mi corazón, no confusión, no duda, algo cálido, algo fuerte. Entonces digo, tenías razón. Soy real y creo que esto también es real. Nos sentamos en silencio, pero es un buen silencio, uno pacífico. Algo ha cambiado, no solo la historia, sino también mi corazón. Él no era solo otro paciente, era alguien que esperó, alguien que buscó, alguien que creyó. Y ahora es alguien a quien quiero conocer más. Seguimos viéndonos cada semana, mismo lugar, misma hora. Cada sábado se siente especial. Hablamos de cosas pequeñas, hablamos de grandes sueños. Empiezo a creer que esto es algo fuerte, algo verdadero. Un día me dice, necesito viajar solo por unas semanas. Es por trabajo. Pregunto, ¿dónde?
Él dice el nombre de una ciudad lejana. Digo, ¿volverás? Él sonríe. Por supuesto. Volveré pronto. Ese sábado es nuestra última reunión antes de su viaje. Tomamos café, reímos. Él dice, no me olvides. Yo digo, ¿cómo podría olvidarte? Luego se va. Pasa una semana. No hay mensaje. Espero. Me digo a mí misma, está ocupado nada más. Otra semana. Sigue sin haber nada. Mando un mensaje. No responde. Intento de nuevo. Todavía nada. Empiezo a preocuparme. Reviso las noticias. Reviso vuelos. Reviso todo, pero nada tiene sentido. Simplemente desaparece. 1 mes, 2 meses, 1 año. Nunca vuelve. Me siento sola en el café, en la misma mesa, la misma silla. Recuerdo todo. La primera visita, los síntomas falsos, el momento en que me dijo la verdad, el café, las sonrisas, la esperanza. Algunas personas me preguntan, ¿qué pasó con él? Yo digo, tuvo que irse. Me preguntan, ¿volverá? Yo digo, quizá, pero por dentro sé que no volverá. Aún no sé por qué. No sé qué pasó, pero sí sé esto. No me arrepiento de nada. Él me mostró algo real, algo valiente, algo hermoso. No duró para siempre, pero fue verdad. Y eso basta. A veces el amor es corto. A veces termina sin aviso. Pero eso no lo hace menos real. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré al hombre que entró en mi vida con una mentira y se fue con mi corazón. El amor no siempre es perfecto. No siempre dura para siempre. A veces el amor llega por un corto tiempo, pero se queda en tu corazón para siempre. Elena no esperaba el amor, no lo planeó, pero llegó y la cambió, y aunque terminó, dejó algo hermoso. A veces, las personas que conocemos por un momento nos enseñan lecciones para toda la vida. Sé abierto, sé honesto, sé valiente, y nunca olvides, el amor verdadero no se trata de cuánto tiempo dura, se trata de qué tan profundo toca tu corazón.